Reciban un cordial saludo y una bienvenida a la resolución de la prueba de simulacro que efectuaron hoy, sábado 13 de septiembre. Este video está solo disponible para las personas que lo resolvieron, que pudieron hacer la prueba. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver de aquí? Vamos a leer la primera pregunta que nos hacen en la estandarizada, que tiene 40 puntos. Dice, el centro de un carrusel, juego mecánico con forma circular, que se ubicó 5 metros al norte y 6 metros al este de la entrada de un parque. La medida del radio de la circunferencia que representa el borde de este carrusel es 4 metros. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones M del centro del carrusel y A de la entrada de este parque, así como la ubicación de la circunferencia correspondiente al borde de este carrusel. Aquí tenemos una representación gráfica de una circunferencia. Adjunto aquí la representación algebraica que está asociada con la ecuación de la circunferencia. De acuerdo con las características del problema, también aquí indico qué significa norte, sur, los puntos cardinales, norte, oeste, sur, este, en el plano cartesiano, asociados con los valores de x, y. En X está norte y sur. Si cuando me hablan de norte es positivo, si me hablan de sur, negativo. También en el eje de las X estaría este positivo y oeste negativo. Pero bueno, vamos a ver qué nos preguntan. Nos preguntan, de acuerdo con la información anterior, cuál es la representación algebraica cuyas unidades están en metros de la circunferencia correspondiente al borde del carrusel. Esta ecuación de la circunferencia está asociada con una circunferencia que tiene centro HK, donde H está en X, en este caso H sería 6, y K en el eje de las Y, que nos hace un par ordenado. Entonces tendríamos un par ordenado que sería 6,5. Y tendríamos un radio que ahí nos indicaron en lo que estuvimos leyendo, que era de 4 metros, que viene aquí. Aquí hay que tener cuidado porque si nos hubieran dado el diámetro, tenemos que decir que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, pero aquí en esta situación nos dieron simplemente el radio. Ahora, usando la ecuación de la circunferencia, porque nos están pidiendo cuál es la ecuación, yo ya la había solucionado, en este caso la C. Pero vamos a indicarla, sería x menos 6 elevado al cuadrado, que viene el 6 viene a ser h. Ve que la fórmula ya tiene el negativo. Más y menos k, que sería en este caso y menos 5, igual al radio al cuadrado, que es 4 a la 2. Aquí un error es indicar que esto 4 a la 2 es 8. Por ejemplo, es un error. De una vez ahí 4 a la 2 es 4 por 4, que es 16. Entonces viene a ser la opción C. De hecho es la única que calza de todas las que tenemos acá. Entonces esa sería la primera resolución. La segunda resolución que nos están pidiendo es, dice, bueno, una cosa muy importante que se me olvidó decirles, es identificar lo que ustedes le están preguntando. Usted tiene que saber cuál es el área en el que está trabajando. En este caso estamos trabajando geometría en la parte de círculo y circunferencia. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en la número 2, la medida del radio de la circunferencia que representa el borde de un terreno es 10 metros. La ubicación T del centro del terreno corresponde a 15 metros al este y 20 metros al norte de la ubicación de una casa. Como vimos hace un rato, si no les dan, ahí se los dan, pero si no se los dieran, ustedes si les están hablando de norte y este, estamos hablando en el eje X positivo y el eje X positivo, perdón, el eje Y positivo. Entonces, en este caso nos hablan del este y el norte. Pero nos dan la representación. Nosotros tenemos que buscar cuál es esa representación. Entonces, usando esto que nosotros ya sabemos, que es el plano cartesiano, ¿verdad? Diciendo
e indicando cuáles son los los puntos cardinales. Nosotros sabemos que si a mí me hablan del este, me están hablando de el valor de x positivo. Entonces yo tendría que escribir 15. Y si me hablan de norte, me estoy hablando de la parte del eje Y positivo, el eje Y positivo también, que sería 20. Entonces quiere decir que nuestro centro está en 15, 20. Y nos están indicando que el radio, eso nos lo dijeron al inicio, que la medida del radio es 10. Entonces, como la medida del radio es 10, también lo indicamos. Y esto es lo que nosotros vamos a buscar. Ve que no nos están pidiendo la representación algebraica tal y cual acá, sino que nos están pidiendo la representación gráfica. Entonces buscamos el par ordenado 15-20. 15-20 en el centro, ¿verdad? Esto sería 15-20. La A puede ser. Esta que sigue no puede ser porque está al revés. Viene 20 en X y más bien 20 debería estar en Y. Eso es falso. Esta última sí podría ser porque es 15-20. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta para escoger entre la A y la B, entre la A y la C, ya la B se descarta, es la medida del radio. El radio vale 10. Ustedes cuentan, digamos, de aquí tienen que darle alguna referencia. Esta referencia indica que esto vale 10. Tiene que ser la A. Entonces, otra situación importante es que la C tiene radio 5, que es la medida entre ellos dos, entonces por eso se descarta. Y entonces en este caso tendríamos que la número 2 es la opción A. Vamos a ir a la 3. También está en la parte de círculo y circunferencia. Siempre es bueno que ustedes, como se los indico, sepan en dónde están trabajando, si son funciones, si es geometría, si es estadística. Dice el centro de un adorno con forma circular se ubica 4 centímetros hacia arriba y 60 centímetros a la derecha de la superficie de una pared. Aquí nos dan en la gráfica para entenderlo mejor. Dice, la medida del radio del adorno es de 25 metros. Eso hay que tomarlo en cuenta, que el radio es 25. Y nos indican, nos dicen que la siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en centímetros, muestra las ubicaciones M del centro del adorno y E de la esquina de la pared, así como la ubicación de la circunferencia correspondiente al borde de ese adorno. Entonces aquí tenemos ya la representación gráfica. Dice, de acuerdo con la información anterior, si desde la ubicación actual el centro del adorno se traslada 20 centímetros a la izquierda y 10 centímetros hacia arriba, entonces, ¿cuál es la representación algebraica que está asociada a la que vimos al inicio, que es x menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual a radio cuadrado? De la circunferencia correspondiente al borde del adorno en esta ubicación. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es ver cuál es el centro. El radio, cuando hacemos una traslación, no cambia. Entonces nos fijamos cuál es el centro es 60,40 y a partir de ahí vamos a ver dónde lo tenemos que mover. Dice aquí que hay que moverlo 20 centímetros a la izquierda. Estamos acá, izquierda, aquí está la derecha, la izquierda viene a estar aquí. Entonces se está trasladando, dice 20 centímetros a la izquierda. Si vienen 20 centímetros a la izquierda, se lo vamos a restar a este par ordenado de esta forma. Sería 60 menos 20 y dice la otra que esas son las ubicaciones que estoy haciendo. Bueno, las instrucciones. Dice que 10 centímetros hacia arriba. 10 centímetros hacia arriba sería una suma porque está en la parte positiva de las Y. Aquí es una resta porque se está devolviendo a la izquierda. Si yo subo va positivo, si yo bajo va negativo, si voy a la derecha positivo y si voy a la izquierda negativo. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es, dice que son 10 hacia arriba, entonces lo sumamos y nos da un nuevo par ordenado. Recuerden que el radio no cambia, que sería 60 menos 20, 40. Y 40 más 10, 50. Entonces, nuestro nuevo centro tiene que ser 40,50. El radio no cambia, como hablamos hace un rato. Eso vendría representado como x menos 40 cuadrado
más y menos 50 cuadrado, siguiendo la ecuación de la circunferencia, y radio al cuadrado, que es 25 a la 2, que es 25 por 25, que viene a ser 625. Entonces, eso ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Entonces, nuestra opción correcta sería en este caso x menos 40, y menos 50, sería la opción A. Ese sería nuestra solución. Vamos a ir entonces a la que sigue, la número 4. Dice la número 4, dice, esta también es de círculo y circunferencia, dice, un juego consiste en lanzar un balón con el pie desde cierta distancia a una circunferencia dibujada en una pared cuya medida del diámetro es 80 centímetros. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en centímetros, muestra la circunferencia dibujada en la pared que se utilizará en ese juego. Vemos que varias cosas, que este punto que está aquí está ubicado en 100 en X, 50 en Y. Este punto siguiendo viene a estar entre 100 y 100 en X, 130 en Y. Nosotros sabemos que todo esto viene a ser el diámetro porque es la cuerda más que pasa por el centro y es la mayor de toda la circunferencia. Pero nosotros tenemos que delimitarlo porque no viene delimitado. Yo sé que el radio, que el diámetro, según lo que me están diciendo al inicio, es 80 centímetros. Eso me da una información muy valiosa porque yo tendría que ese diámetro, que es 80 centímetros, viene a ser con un radio de 40 centímetros. Entonces yo sé que a partir del centro, que lo voy a ubicar ahí, si yo camino hasta acá, hasta aquí, voy a haber caminado 40 centímetros porque eso es el radio. Y yo podría delimitar, trazar una línea acá para poder delimitar y decir, bueno, está bien. Hasta ahí tendríamos, si el radio vale 40 y hasta aquí hay 100, estoy avanzando 40 centímetros. Entonces llegaría a un lugar donde está 140, porque es 40 centímetros del radio. Y si me voy a la izquierda, pasa lo mismo. Me voy a devolver 40 centímetros después del centro. Entonces, si me devuelvo 40 centímetros, 100 menos 40 es 60. Entonces, esto me ayuda a montones a poder ubicar dónde está cada cosa. Es importantísimo que delimiten esa circunferencia. Entonces, dice, asimismo, durante el juego, Ana lanza un balón y este impacta la pared en el punto correspondiente a 60 centímetros, 95 centímetros. Recuerden, X, Y. Dice que Paula lanza un balón y este impacta la pared en el punto correspondiente a 130 centímetros, 80 centímetros. Y luego Carolina lanza un balón y este impacta la pared en el punto correspondiente a 80 centímetros, 140 centímetros. De acuerdo con la información anterior, el balón que impactó en el interior de esa circunferencia corresponde al que lanzó. Ok, aquí viene la situación, 60 y 95. Si yo tengo 60 en X y 95 en Y, bueno, vamos a ver dónde estamos aquí, porque no lo ubiqué tampoco, hay que delimitarlo. Eso sería, como el radio es 40, serían 40 más que 50. 50 más 40, 90. Entonces, si a mí me dicen que está en 95, están como por aquí. Eso está fuera de la circunferencia. Entonces, esa no es. Recuerden que tenemos que buscar la que está por dentro, que es la que nos pregunta. La siguiente dice, Paula impacta la pared en el punto 130, 80. 130 está por aquí, digamos. 80 está antes de 90, entonces estaría como por aquí. Entonces, el de Paula sí está por dentro de la circunferencia. ¿Por qué el último no? Vamos a ver. Carolina dice que está en 80. 80 está como por aquí. Y dice que impacta en 140. 140 está arriba de 130, está por fuera de la circunferencia.
Como me piden el que está por dentro de la circunferencia, la opción correcta es B, que sería Paula. Esa sería. Esto también es ejercicios de círculo y circunferencia. Vamos a ver el que sigue, que también, por cierto, es de círculo y circunferencia. Dice, la siguiente representación gráfica. Está lloviendo mucho. La siguiente representación gráfica representa, cuyas unidades están en metros, muestran la ubicación de la circunferencia cuya medida del diámetro es 40 metros. Diámetro, no radio. Si me dicen que el diámetro es 40, el radio es la mitad, que es 20 metros. Y vemos que hay una circunferencia que está acá, que evidentemente son 40 metros de diámetro. Yo sé que aquí está el centro, y vamos a ver qué pasa. ¿Qué más tenemos? Yo sé, de acuerdo con eso, como el radio es 20, si camino 20 centímetros más, llego a 20/80. Y si me devuelvo 20 del radio, llego a 40. Entonces dice, si se desea construir un camino con forma de recta cuya representación algebraica sea x igual 80 metros, entonces la recta que representa este camino con respecto a la circunferencia que representa el borde de este terreno es... Esto es muy interesante porque las rectas, cuando usted las representa en el plano cartesiano, siempre son líneas que son paralelas. Las que son x igual a algún número son líneas que son paralelas al eje de las y. Es decir, esta línea que está acá, si fuera x igual 80 va ahí, si fuera x igual 60 va ahí, y si fuese x igual 40 va ahí. Entonces, como me piden x igual 80, vean que es una recta que está intersecando a la circunferencia en un solo punto. Las las rectas que intersecan a la circunferencia en un solo punto se llaman rectas tangentes. Esta la interseca en un solo punto. Esta la interseca en dos puntos. En este caso lo está intersecando en un solo punto, entonces decimos que es la opción correcta, la C. Pero vamos a aprovechar para ver varias cosas. Lo que les decía de las rectas. Si la recta es x igual k, donde k es cualquier número, que no importa cuál sea el número, la recta va paralela al eje de las y. Digamos, esta sería x igual 80. Esta, como les dije, x igual 60 y x igual 40. Si por otro lado, eso cuando es x igual a un número. Si me dan una recta que es y igual a algún número, no va así. Más bien va paralela al eje de las x. Entonces digamos, si me dicen x igual 70 va así. X igual 30 va así. Siempre paralela cuando es y igual a algún número al eje de las x. Entonces eso sería un poquito de repaso de lo que se ve aquí. Pero estas son rectas en la circunferencia. Continuando, ya llegamos a la parte de áreas y perímetros de polígonos. Y aquí vamos a ver qué nos preguntan. Aquí pasaría lo siguiente. Dice, la siguiente figura que representa la superficie de una alfombra está compuesta por dos hexágonos regulares congruentes entre sí y dos triángulos equiláteros congruentes entre sí. Entonces, bueno, aquí tenemos dos hexágonos y dos triángulos equiláteros, que como ustedes pueden ver comparten el lado con el hexágono. Los triángulos equiláteros tienen todos los lados congruentes y los hexágonos también tienen todos los lados congruentes. Quiere decir que las 1, 2, 3, 4 figuras que hay ahí, todas tienen el mismo lado.
Y bueno, nos están diciendo que de aquí hasta acá hay 6. Entonces, cada pedacito de esto, si yo lo divido entre 3, me va a dar 2. Cada pedacito vale 2. Quiere decir que el radio vale 2. Dice ahora, de acuerdo con la información anterior, si se requiere limpiar la totalidad de la superficie de esa alfombra, entonces, ¿cuántos metros cuadrados se requieren pintar? Aquí se puede hacer de muchas maneras. Una manera es sacar el área del hexágono, de los dos hexágonos que son iguales, y el área de los dos triángulos. Otra es llegar y recordar que cuando yo trazo los radios de un hexágono, todos esos triángulos que se forman son equiláteros y congruentes entre sí. Igual si lo hago con el otro. Entonces aquí nosotros tenemos un montón de triángulos que son equiláteros y todos congruentes entre sí, es decir, todos tienen la misma medida. Entonces, ¿cuántos triángulos tengo acá? 1, 2, 3, 4, 6 de aquí, 6, 7, 8 y 6 de aquí son 14. Entonces, ahí yo puedo recordar cuál es el área. Esa es una manera de hacerlo. ¿Cuál es el área del triángulo? El área del triángulo equilátero, el área de un triángulo equilátero es lado a la 2, raíz de 3 entre 4. Esa es la fórmula. Y si yo quisiera el área de la figura, esa área de la figura son, ya hablamos, 14 triángulos equiláteros. Entonces lo multiplicamos por este valor, por el área del triángulo equilátero. Y entonces esto sería multiplicar 14 por el lado vale 2. Entonces 2 a la 2, raíz de 3 entre 4. Y eso nos daría, vamos a ver, 14 por 2 a la 2, raíz de 3 sobre 4. Bueno, ahí nos da un valor en... Ok, ya nos dio el valor con raíz. Es 14 raíz de 3. Sería la opción C. Entonces ahí ya tendríamos resuelta esta. Esta es una manera de hacerlo. Como les dije, no es la única. Esa es una manera. Esta es la primera forma. Otra forma es saber que el área total son dos triángulos equiláteros y dos hexágonos. Entonces, el área de un triángulo equilátero, ya sabemos, es 2 por L a la 2, raíz de 3 entre 4. Y el área de un hexágono, que no se los había escrito aquí, es 6 veces el área de un triángulo equilátero, es decir, lado a la 2, raíz de 3 sobre 4. Entonces esto vendría a ser 2 por lado a la 2, raíz de 3 sobre 4. Bueno, en realidad no sería solo eso, recuerden que tiene 6. Entonces serían 6 por ese valor. Y ahora sí, ya nada más sustituimos el 2. Si ustedes incluyen eso, les va a dar también 14 raíz de 3. Esa es otra forma de resolverlo. Y repito, como les quede más sencillo de verlo. Ok, este es otro. Este también que sigue es de área y perímetro de polígonos regulares e irregulares. En este caso, dice la siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en centímetros, muestran un trapecio que muestra la superficie de una mesa. De acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar una cinta adhesiva alrededor de la totalidad del borde de la superficie de esa mesa,
Entonces, ¿cuántos centímetros de cinta como mínimo se requieren colocar? Nos están pidiendo, eso es muy importante, el perímetro. A veces a uno de primera entrada dice, es que es un área porque esto es lo que está sombreado. No, no les están pidiendo eso, hay que leer bien. Nos están preguntando por el perímetro. Aquí hay una situación con el perímetro. El perímetro, bueno, yo tengo varias partes de ese perímetro. Yo sé que, por ejemplo, de 10 a 40 y 30 unidades, de 40 a 90 y 50 unidades, y de 90 a 120 y otras 30. Si yo sumo todo eso, yo sé que toda esta parte viene a ser 110. Ahora, vendría la parte de arriba que también vale 50. Y nos queda únicamente saber cuánto miden estas dos partes, que no las conocemos, pero son iguales. Ahí se puede utilizar teorema de Pitágoras. En ese teorema de Pitágoras, que nos va a servir para los dos triángulos, yo tengo una hipotenusa que no conozco y tengo un cateto que vale 30 y otro cateto que vale esta parte que va de aquí para arriba, esto que sería de 0 a 40, que sería 40. Y eso lo metemos en el teorema de Pitágoras, que ustedes habían visto en noveno. Y el teorema de Pitágoras sería hipotenusa cuadrado, voy a anotarlo acá, hipotenusa cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Que viene a ser x a la 2 igual a 40 a la 2 más 30 a la 2. Y eso viene a ser 40 a la 2 más 30 a la 2, eso es 2500. Sacamos raíz, que nos va a interesar únicamente la parte positiva de esa raíz, porque del 2500 sale un valor absoluto, pero nos interesa la parte positiva. Eso sería la raíz de 2500, que viene a ser 50. Entonces yo ya sé que estos dos valores valen 50. Y para calcular el perímetro, que es el valor de esa cinta que nosotros necesitamos, sería 30, bueno, más fácil, 110, que vale todo eso, más 50 de arriba, más 50 de abajo. Y eso sería 150 más 110, 260, y sería nuestra opción B. Entonces ahí ya tendríamos otro resuelto. Vamos a ver, la que sigue es una de también área y perímetros de perímetros, pero en este caso se trata de un perímetro no regular. Que lo que nos indican es, dice, la siguiente representación gráfica muestra la superficie del piso de una sala de una casa. Entonces esta es la sala. La medida del lado de cada cuadrado de la cuadrícula es 1 metro. De acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar cerámica a la totalidad de la superficie del piso de esa sala, entonces la cantidad de metros cuadrados de cerámica que se requieren colocar es 13 y menor que 17, 10 y menor que 13, 9 y menor que 10. Entonces, vamos a contar los que sí conocemos. Vea que es área. Me pueden preguntar también el perímetro. Pero como es el área y vale 1 metro, bueno, ustedes saben que cada cuadradito sería 1 por 1. 1 por 1, 1. Cada uno mide 1 metro cuadrado. Ahora, si nos hubieran dicho, por ejemplo, que esto vale 5, hay que calcular esto primero y sería 5 por 5, 25. Cada pedacito vale 25. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, en este caso no hay ese problema. ¿Cuántos tenemos completos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 completos. Estos dos que están aquí, si ustedes se ponen a ver,
puede ser que al juntarse formen aproximadamente 1, igual estos dos más. Entonces 9 y uno de acá 10 y otro de acá 11. Entonces dice que es un aproximado. Debe ser el B porque como es 11 tiene que ser entre 10 y 13. Si yo escribo entre 9 y 10 no me cierran porque al menos hay 9. Y si digo que son más de 13 no cierra porque esto no llega a ser más de 13. Es más, no llega aproximadamente a ser como nosotros vimos 11. Entonces por eso es la B. Y ahora viene otra. Dice, un rótulo publicitario tiene forma de octágono regular. Recuerden que el octágono tiene 8 lados, cuya medida de uno de sus lados es 3 metros. Yo generalmente cuando estoy trabajando con polígonos que tienen muchos lados, yo hago por lo menos la base. Entonces yo sé que este octágono tiene 3 metros. Dice, a partir de la lámina metálica se necesita construir otro rótulo publicitario con forma de cuadrado. Y dice que tendría ese cuadrado el mismo perímetro que el rótulo octogonal. Estos dos tienen el mismo perímetro. Yo sé que el perímetro, por ejemplo, de este es el número de lados por lo que vale el lado. Entonces este perímetro sería 8 lados por lo que vale el lado que es 3. Entonces este perímetro es de 24. Eso quiere decir que el cuadrado también debería tener un perímetro de 24. Ahora nos están preguntando, una vez ya sabiendo eso, ¿cuántos metros cuadrados de lámina cerámica como mínimo se necesitarían para construir ese rótulo cuadrado? Nos están dando en realidad o nos están preguntando el área, pero para el área del cuadrado yo necesito el lado, cuánto mide. Y para saber cuánto mide el lado, entonces ustedes lo que van a hacer es calcular el área. El área es lado a la 2, pero necesito el lado. Como el perímetro es 4 veces el perímetro, que en este caso es 24 en el cuadrado, porque necesito saber la medida del lado. Yo lo que tendría que hacer, como el perímetro, la fórmula del perímetro es 4L, 4 por lo que vale el lado, entonces lo que hago es dividir 24 entre 4. Y 24 entre 4 es 6. Entonces este lado vale 6. Y el área, ya para cerrarla, el área sería 6 a la 2, que es 36 metros cuadrados, entonces sería la opción C. Así de sencillo. Esto viene a ser de nuevo área y perímetro de polígonos. Recuerden que es muy importante saber de qué estamos trabajando. Entonces, un área y perímetro de polígonos. ¿Estamos bien? Vamos con la siguiente, la 10 y la 11, que es la última parte de geometría. Dice, 2 piñatas se fabrican a partir de un cilindro circular recto circular recto al cual, vamos a ver, espere para hacer esto más bonito porque sí se necesita que vaya bien hecho el círculo. Vamos a correr esto. Entonces, bueno, podemos hacer una pequeña representación gráfica. Aquí estaría. Y eso viene a ser un cilindro. Ok, dice. La forma, ok, a este cilindro se le realiza un corte plano oblicuo a las bases y sin intersecarlas. Un corte oblicuo viene a ser un corte de este tipo. Como así. Bueno, es un rectángulo. No quiere, ahora sí ya quiere. Vean, entonces el corte que se le hizo a esta figura
fue de la siguiente manera. Vamos a ver. Correrlo un poquito. Dice que sin intersecar las bases, entonces fue una cosa así. Entonces aquí pasa una situación. Cuando yo hago un corte que es perpendicular a las bases en un cilindro, se me hace un rectángulo. Si es oblicuo, se hace una elipse. Y si es paralelo a las bases, se hace una circunferencia. Entonces en este caso viene a ser una elipse. Eso sería. Y esta última dice, se desea extraer el jugo a una naranja que tiene forma de esfera. Y vamos a ver qué más dice. Vamos a tratar de dibujarlo lo mejor posible para que quede bien claro lo que se está haciendo. Ok. Dice que cuya medida de radio de esa esfera es de 5 metros. Para ello se realiza un corte a la naranja con el fin de obtener así una sección plana que representa su abertura. Además, al momento de realizar el corte del centro de el centro de la abertura quedó ubicado a 4 centímetros de la naranja. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida del radio de abertura de esa naranja? Ahí lo que se le está haciendo es como una tapita a la naranja. No sé si lo han hecho alguna vez, pero ustedes cuando abren una naranja a veces se hace como una tapita. Entonces eso es lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, esa tapita la vamos a ubicar aquí. Esa tapita que se le hizo a la naranja tiene un radio diferente al de la esfera, porque evidentemente es un poco más corto porque está más arriba del centro. Entonces vamos a ver qué nos dicen. Dicen que el corte se quedó a 4 centímetros del centro. Eso quiere decir que esto vale 4. Yo sé que el radio de la naranja, de la esfera, es de 5 centímetros, de acuerdo a lo que me dicen. Y lo que me preguntan es cuál es el radio de la abertura. Es decir, vea que aquí yo lo que trato de hacer es un triángulo. Entonces aquí queda un triangulito que hace un triángulo rectángulo que puedo trabajar con el teorema de Pitágoras. Entonces, quedaría lo mismo que hemos visto anteriormente, el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa cuadrado igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso, vea que a diferencia del que hicimos hace un rato, que es aquí la hipotenusa era la variable, entonces no había que despejar. En esta la variable es un cateto, entonces hay que pasar a restar. Entonces 5 a la 2, bueno, usted no importa si lo escriben entre paréntesis o no entre paréntesis, es igual. Entonces 5 a la 2 menos 4 a la 2 es igual a x cuadrado. Pasa a restar el 4. Eso les va a dar 9. Sacan raíz, nos interesa únicamente la parte positiva. Y nos da 3. Entonces ahí tendríamos el valor completo. Y sería el radio. Hay que nos pregunta el radio. Si nos hubieran preguntado el diámetro, siempre hay que leer bien. Si nos hubieran preguntado el diámetro sería 6, pero en este caso fue el radio. Y así se hace esto. Después de esto ya viene la parte de funciones. Esta primera parte son conceptos básicos de funciones. Y aquí nos dan una gráfica. En esta gráfica dice, para los ítems 12 y 13 considere la siguiente información. La siguiente representación gráfica corresponde a la cantidad C en miles de kilogramos de harina que una empresa produjo en función del tiempo X en meses transcurridos desde el inicio de esa producción con X, que son meses, con los meses entre 0 y 12. Ahí es donde funciona. C viene a ser la cantidad de harina, miles de kilogramos de harina. Entonces estos son los miles de kilogramos de harina que están en Y.
Y esto viene a ser X en meses. Dice, desde el inicio de la producción, ¿en cuál mes la empresa produjo la mayor cantidad de harina? La mayor cantidad de harina está aquí. Pero me preguntan el mes, entonces es el mes 8. Y se anota. Ahora pregunta, ¿cuántos miles de kilogramos de harina produjo la empresa en el mes 4 desde el inicio de la producción? El mes 4 desde el inicio de la producción viene a estar por aquí, no aparece explícitamente, pero si usted traza una línea, le va a llegar a la cantidad de miles de kilogramos, que serían 8. Entonces en este caso habría que marcar la B. Eso sería. Esta que sigue también es de funciones, conceptos básicos de funciones. Y nos preguntan lo siguiente. Dice la cantidad de árboles, la cantidad T de árboles que tenía un bosque está dada por T de X igual 200, X a la 3 más 500. Donde X representa el tiempo en años transcurridos desde que el bosque comenzó a ser reforestado con esa cantidad de años entre 0 y 7, eso es lo que dice ahí. ¿Cuál fue la cantidad de árboles que tenía ese bosque transcurridos 5 años desde que comenzó a ser reforestado? Como nos están dando una fórmula, esa fórmula que nosotros tenemos o ese criterio es T de X igual 200 X a la 3 más 500. Sustituimos el valor de T, que viene a ser en este caso 5 años desde que comenzó, porque X es la cantidad de años. Entonces usted escribe 200 por 5 a la 3, se hace la sustitución, más 500. Y eso nos daría 200 por 5 a la 3 más 500, que vendría a ser 25.500. 25.500, que sería la opción B. Esa sería la 14. Continuando viene una que nos indica la siguiente representación gráfica corresponde a la función G, que representa la cantidad de agua Y en metros cúbicos que contiene un tanque en función del tiempo X en horas transcurridas desde el momento en que ese tanque comienza a llenarse, con las horas entre 0 y 3. Nos dan una gráfica, donde esa gráfica hay varios elementos importantes: el valor de X, que es 3, el valor de Y, que es 4. Aquí Y, que está intersecada en 2, que está intersecada en Y. Esta es la función G. Y dice, de acuerdo con la información anterior, la representación gráfica de G de menos 1, cuando me están diciendo eso, me están hablando de la función inversa. Entonces, la función inversa, esta es de función inversa, vamos a anotarlo. Función inversa, ese sería. Y nosotros tendríamos que notar varias cosas. En la función inversa tiene que voltearse esto. Digamos, los pares ordenados están así. Si A, B pertenecen a la función original, en la función inversa vendrían a ser B, A. Esa sería la función inversa. Entonces vendría a ser así. Como aquí aparece en aquí aparece en Y2, en la inversa tiene que aparecer en X. Entonces vamos a buscar a 2 en X. 2 está en X aquí y 2 está en X aquí. Se descarta la B. Esta no puede ser. ¿Por qué? Porque vea que 2 sigue estando en Y tenía que cambiar. Ahora, el par ordenado tiene que darse vuelta. En lugar de decir 3, 4, debería decir 4, 3, al revés. Este no es porque quedó igual. Y la última sí es porque vea que es 4, 3. Entonces, la que conserva esos valores o esos elementos es la opción C. En la 16, también nos hablan de una función inversa. Vamos a ver, dice, la siguiente representación gráfica corresponde a la función H, que determina la altura h de x en metros, que desde el suelo a la que vuela un ave en función del tiempo x en minutos transcurridos, a partir del inicio de una observación con x, que viene a ser el tiempo entre 0 y 4. Aquí está la altura y aquí está el tiempo.
Ahora dice, de acuerdo con la información anterior, si para realizar un estudio científico se requiere determinar un posible intervalo del dominio H tal que esa función tenga inversa, ¿cuál de los siguientes intervalos correspondía a ese posible dominio? Esto es de función inversa. En función inversa, para que sea inversa tiene que ser biyectiva esa función, y para que sea biyectiva tiene que ser necesariamente inyectiva. Pero nosotros, en términos prácticos, si queremos saber dónde esta gráfica tiene inversa, solo puede tener inversa donde es solo creciente o solo decreciente. Si hay una combinación entre creciente y constante, o constante y creciente, o creciente y decreciente, ya no sirve. Entonces, viéndolo así, este primero que aparece es de 0 a 2. Aquí está 0, 2 está por acá. Si usted se pone a ver, combina donde es creciente y donde es constante. Esa primera no es. La que sigue, de 1 a 3. De 1 a 3 no puede ser porque es aquí, porque es solo constante. Las funciones no tienen inversa donde sean constantes. Entonces esa se descarta. Tiene que ser la C, pero vamos a ver por qué la C. Dice que de 3 a 4. De 3 a 4 ve que es solo decreciente. Entonces esa función es... tiene inversa ahí. La que sigue dice, considere la siguiente información: la función S que determina el ingreso mensual SDM en dólares de una empresa de servicios de limpieza está dado por SDM igual 120M más 1500, donde M representa el número de contratos activos en un mes, con M que está entre 1 y 20, que son los contratos. De acuerdo con la información anterior, si la empresa de servicios de limpieza requiere determinar la función M que relaciona el número de contratos activos MDS en un mes con el ingreso mensual S en dólares, entonces ¿cuál sería el criterio de M? Vea que nos están dando SDM 120M más 1500. Nos están preguntando por MDS, es decir, nos le están pidiendo la inversa. No lo dice explícitamente, pero sí es la inversa. Para saber cuál es la inversa, bueno, yo puedo recordar varias cosas. En las inversas se cumplen las operaciones inversas. Si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, a puro ojo yo podría hacerlo. A puro ojo yo puedo decir, bueno, aquí hay esto que está sumando, debería aparecer restando aquí. En la única que aparece 1500 restando es la última. Y también 120 está multiplicando, debería aparecer dividiendo. La única sería la opción C. Eso sí lo hago a plena observación. Pero para saberlo a ciencia cierta, si usted quiere hacerlo a pie, iguala el valor con Y y despeja M en este caso. Ok, 120M pasa a restar el 1500 y está multiplicando 120, pasa a dividir, entonces nos queda que es la M, sería Y menos 150 sobre 120, que vendría a ser la opción C. En esta otra es muy parecida. Vamos a ver. También dice la función U que representa el ingreso diario UDN obtenido por una empresa de teatro está dado por UDN igual 3N al cuadrado más 100, donde N representa el número de personas que asisten a ver una obra de teatro, con N, que es esa cantidad de personas, entre 1 y 30. De acuerdo con la información anterior, si se requiere determinar la función N que relaciona el número de personas N de U que asisten a ver la obra de teatro con el ingreso diario en dólares obtenidos por la empresa, entonces ¿cuál es el criterio de N? Y aquí pasa lo mismo, nos dan U de N y nos preguntan por N de U, pero entonces en realidad lo que nos están pidiendo es la inversa. Entonces, ¿cómo hacemos la inversa acá?
Como nos piden la inversa de nuevo, esto es de función inversa otra vez. Es el criterio de una función inversa esto. Así lo encontrarían ustedes, digamos, en la parte de, en el temario, en el marco de especificaciones. Entonces, esto sería la función inversa. Y nosotros tendríamos varias cosas importantes que ver acá. Si lo quieren hacer a puro ojo, bueno, es parecido a lo que vimos hace un rato. Si está sumando, la operación inversa es la resta. Si está multiplicando, es la división. También si hay raíz, una raíz, la operación inversa es la potencia. Y viceversa, la operación inversa de la potencia es la raíz. Entonces, en este caso, bueno, vean que todos tienen raíz. Entonces, por ahí no. Entonces yo tendría que ver, digamos, esta que tiene 100, tiene que, como está sumando, tiene que restar, y este 3 que está multiplicando tiene que dividir. Entonces viene a ser la C. Ahora, si lo hiciera a pie, si lo hago a pie, yo igualo el criterio con Y y despejo N. Entonces nos queda 3N cuadrado igual a Y menos 100. N cuadrado pasa a dividir el 3, sería Y menos 100 sobre 3. Y saco raíz para quitar esa potencia. Raíz a ambos lados. Y me queda Y menos 100 sobre 3, que vendría a ser la opción C. En la 19 nos dice, esta, ahorita lo vemos, es la función raíz cuadrada. Eso sería, un estudio científico determina que la resistencia del aire R en newtons, representada por un vehículo en movimiento, está dada por R de M igual 0.8 M más 5 más 10, donde M representa la rapidez en kilómetros por hora a la que viaja el vehículo. Esto con M, que es la rapidez entre 0 y 95. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la resistencia del aire en newtons experimentada por el vehículo si este viaja con una rapidez de 76 kilómetros por hora? Este es el criterio de la función que me dieron. M es la rapidez. Vean que aquí donde nosotros nos están dando la información y haciendo la pregunta, nos están preguntando la resistencia del aire, que es RDM, si viaja con una rapidez, es decir, con M igual a 76 centímetros, 76 kilómetros por hora, entonces sería 76. Se sustituye para saber, entonces sería 0.8 raíz de 76 más 5 más 10. Y eso vendría a ser, vamos a ver, vamos a usar la otra calculadora, la que ustedes tienen. Vendría a ser 0,8 raíz de 76 más 5, que vendría a ser 7,2. Ah, bueno, aquí falta algo, perdón. Es que me cortó por la... había que sumarle 10. Ahora sí. Eso viene a ser 17,2. Es que estaba cortando la pantalla con la calculadora. Entonces es la opción B. Aquí se pueden cometer errores, por ejemplo, eso que acaba de pasar, o bien dejar ese 10 dentro. Si ese 10 estuviera dentro, ve que da 7,63 aproximadamente. La raíz ve que llega hasta el 5. Y la 20, vamos a ver, considere la siguiente información. Dice, la cantidad de barras de chocolate producidas por una fábrica está linealmente, eso es muy importante, está linealmente relacionada. Eso quiere decir que estamos hablando de una función lineal. Vamos a anotarlo aquí. Función lineal. Con el número de máquinas que se utilizan para ese propósito. Si en la fábrica se utilizan 3 máquinas, entonces la cantidad de barras de chocolate producidas es de 1000.
3 máquinas, 3 máquinas, sí, 10.000 barras de chocolate. Yo vi un 1000 ahí, es 10.000. Y lo otro dice, asimismo, si se utilizan 5 máquinas, 16.000. Entonces, bueno, aquí nos están preguntando, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes ecuaciones de recta representa la cantidad de barras de chocolate Y que produce esa fábrica en función del número de X de máquinas utilizadas para ese propósito? Eso quiere decir que las máquinas son independientes y la cantidad de barras depende de la cantidad de máquinas que usted ponga a trabajar. Si usted quiere resolver este problema, como nos están preguntando la ecuación de la recta de una función lineal es y igual a mx más b. Entonces nos están preguntando el valor de m y b indirectamente. Dados 2 puntos, este ejercicio se puede hacer de 2 maneras, ya les voy a explicar. Dados 2 puntos, yo puedo decir el cálculo de m primero. El cálculo de la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ahí es restar las y, que las voy a restar así para abajo. Los números serían 10.000 menos 16.000 y las x también, 3 menos 5. Eso nos va a dar como resultado, voy a usar la otra calculadora un momentito, 10.000 menos 16.000 sobre 3 menos 5. Eso nos da 3.000. Entonces ese es nuestro valor de m, que es el que va junto a x. Vea que si usted se pone a ver, ya prácticamente se sabe cuál es la respuesta. Está entre la A y la C. Nos falta el cálculo de b. Para calcular b, puede hacerse así, despejando la ecuación de la recta, es y menos mx. El valor de y, bueno, yo tengo un par ordenado, voy a usar el 3,10.000. Esto es x, esto es y. Entonces sería 10.000 menos el valor de m, que es 3.000, multiplicado por el valor de x, que es 3. Y eso nos va a dar 1.000. Entonces, la ecuación de la recta, como es y igual a mx más b, nada más sustituimos los valores que tenemos y eso nos quedaría que y es 3.000x más 1.000 y ya, ahí terminó. Bueno, esa es una manera de hacerlo. Otra es considerando que yo tengo pares ordenados aquí que tienen que cumplirse. Entonces, si yo sustituyo 3 en la correcta, me debería dar 10.000. Y si sustituyo 5 en la correcta, me debería dar 16.000, perdón. Entonces se puede hacer eso. Tomar las respuestas, tomar los pares ordenados y decir, por ejemplo, 3.000 por 3 más 1.000. En el ejercicio 21 dice la siguiente representación gráfica corresponde a la altura y en metros desde el suelo de un globo que se elevó desde un edificio en función del tiempo X en segundos transcurridos desde que ese globo empezó a elevarse y el tiempo está entre 0 y 4. Recuerden que el tiempo está en segundos. De acuerdo con la información anterior, la ecuación de la recta, aquí me están hablando de una función lineal al hablarme de... Igual, ahí se puede apreciar en la gráfica. Entonces, función lineal es esta. Ahora, hay varios elementos aquí importantes. Dice, de acuerdo con la información anterior, la ecuación de la recta que representa la altura en metros desde el suelo del globo que se elevó desde ese edificio en función del tiempo transcurrido desde que empezó a elevarse corresponde a... Ve que aquí no se toma en cuenta el 0.
como no se toma en cuenta 0, entonces por eso es que va abierto acá. Sin embargo, viene a ser una ecuación lineal. Esta es muy sencilla de revisar y de ver. Si usted lo quiere hacer así, ir revisando, tiene que relacionarle 4 con 18. La correcta tiene que relacionarle 4 con 18. Si usted se va a la calculadora y dice, bueno, 3 por 4 más 6 debería darle 18. Esa es la correcta. ¿Por qué las demás no son correctas? Porque si usted sustituye en la segunda 6 por 4 y le suma 18, perdón, y le suma 3, que es lo de la 27, no la de 18. Y en la última 3 por 4 y le suma 30, dice ahí, le va a dar 42. La correcta es esa. Otra manera de identificarla es que la intersección con y de una función lineal es el punto 0, b. Quiere decir que la intersección en y, aunque no se tome en cuenta de esta función que se ve en la gráfica, es 0,6. Y la única que tiene como AB como 6 es la primera. Entonces, por eso, en este caso, la opción correcta es la A. Vamos a ver la que sigue. Dice, a continuación se muestra la representación gráfica de la función cuadrática B correspondiente a la eficiencia. Vamos a notar que esta es la función, es una función cuadrática. Correspondiente a la eficiencia B de X en porcentaje, que tenía un filtro de aire en una fábrica en función del tiempo X en meses transcurridos desde que comenzó a utilizarse ese filtro, de entre 0 y 10 meses. Dice, aquí tenemos en el eje de las X la variable independiente del tiempo y la variable dependiente, que es la eficiencia. De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos meses transcurrieron desde que se empezó a utilizar el filtro? Los meses es el tiempo. Para que alcanzara la mayor eficiencia. La mayor eficiencia la alcanza aquí en el vértice. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que decir que el tiempo que había pasado era 5 meses. Eso sería. La siguiente dice que también es una función cuadrática, igual que esta que acabamos de hacer. ¿Por qué es una función cuadrática? Porque tiene un cuadrado aquí en el exponente, es el mayor exponente. Dice, la altura h en metros desde el suelo de una cometa papalote dada por h de t igual menos t cuadrado más 20t más 50, donde t representa el tiempo en minutos transcurridos desde que esa cometa fue lanzada, con el tiempo entre 0 y 20 minutos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la altura en metros desde el suelo de ese cometa transcurridos 8 minutos desde que fue lanzada? Dice que la altura a los 8 minutos es sustituyendo. Entonces yo diría, vea que no nos están preguntando por la altura máxima. Si nos pidieran la altura máxima, vendría a ser con el vértice. Entonces sería menos 8 cuadrado más 20 por 8 más 50. Y eso es más 50 es 146. Ahí la tenemos. Dice la siguiente, considere la siguiente información: la cantidad C de datos en gigabytes que fueron transferidos mediante un cable de fibra óptica
fibra óptica transcurridos 2 minutos desde que inició esa transferencia sería, vamos a ver, esto es una función exponencial. Y eso nos daría, vamos a ver, nos preguntan, de acuerdo con la información anterior, cuántos datos en gigabytes fueron transcurridos en el cable de fibra óptica. Transcurridos 2 minutos, eso es en el X, entonces sería 2 y sería 1.1 a la 2. Y eso daría 1,21, que sería la opción A. La 25 dice la distancia en kilómetros. Esta también es una función exponencial por la forma del criterio. Dice la distancia en kilómetros recorrida por un vehículo eléctrico desde el inicio de un viaje está dada por 12 por 1.5 a la X, donde X representa el tiempo en horas transcurridas desde que el vehículo inició el viaje, con X entre 0 y 5, es decir, el tiempo entre 0 y 5. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la distancia en kilómetros recorrida por el vehículo eléctrico transcurridas 3 horas desde que inició el viaje? Entonces sería DD 3 es igual a 12 por 1,5 a la 3. Y eso sería 12 por, o bueno, con solo escribirlo así, 1.5 a la 3 es 40.50. La que sigue dice, considere la siguiente información para las distintas reservas forestales que existen en el país. La cantidad B de especies animales que habitan en una de esas reservas está dada por B de A igual 125 por logaritmo en base 4 de A, donde A representa en área en kilómetros cuadrados de esa reserva con esa área entre 0 y 1024. De acuerdo con la información anterior, si en una de las reservas forestales que existen en este país habitan 375 especies de animales, entonces, ¿cuál es el área en kilómetros cuadrados de esa reserva? Esto nos están pidiendo el valor de A. Entonces, esto es una preimagen lo que nos indican y lo que hacemos es igualar. Entonces, igualamos con el valor que nos están dando. Hay varias maneras de hacerla, esta es una. Aquí yo podría hacerlo en la calculadora. Vamos a usar la calculadora que ustedes tienen. Podría decir 125 logaritmo en base X para cambiarlo de, en este caso sería, perdón, logaritmo en base 4 es de X. Y aquí igual a 375. Le hago Shift y Calc. Le vamos a cambiar el valor para que no sea tan difícil de calcular. Poner un 1 y nos da que es 64. Esa es una manera. La otra manera es revisar cuál de todas estas al sustituirlas en A le da 375. Digamos, si usted escribe 125 logaritmo en base X, vamos a poner, perdón, en base 4 del valor que necesitamos, digamos de 12, nos fijamos si nos da 375, ese no da, perdón, aquí, nos fijamos en el que sigue, en el 64, vamos igual, 375, esa es otra manera. Y la otra es hacerlo a pie, que es pasar a dividir el 125. Usted pasa a dividir el 125, le queda esto, 375 entre 125, eso es
3. Entonces, aquí me equivoqué. En la 27 indica, considere la siguiente información, la intensidad del sonido Q en decibeles, medida en un concierto, está por QDN igual 24 por logaritmo en base 6 de N, donde N representa la cantidad de personas que asistió a ese concierto con N entre 1.296, que esa es la cantidad de personas que fueron. De acuerdo con la información anterior, si al concierto asistieron 216 personas, ¿cuál fue la intensidad del sonido en decibeles medida en ese concierto? Como fue 216, nosotros tenemos que sería sustituir, es una imagen. Entonces nos quedaría 24 por logaritmo en base 6 de 216. Y eso nos va a dar, vamos a ver, vamos a hacerlo con esto. 24 por logaritmo en base 6 de 216. Y eso es igual a 72. Esa sería la C. La siguiente dice, Mario compró 2 kilogramos de café y 4 kilogramos de azúcar y pagó 14.000 colones. Olga compró 3 kilogramos de café y 2 kilogramos de azúcar y pagó 15.000 colones. Si cada kilogramo de café tenía el mismo precio y cada kilogramo de azúcar tenía el mismo precio, entonces ¿cuál es el precio que tenía cada kilogramo de café? Esto es un sistema de ecuaciones lineales. Uno lo identifica revisando, para escribir esto, que hay dos oraciones referidas a la misma situación. Entonces, digamos, como nos están preguntando el precio, digamos que este sería el precio del café y Y sería el precio del azúcar. Nosotros podemos plantear un sistema de ecuaciones donde sería 2 kilogramos de café más 4 kilogramos de azúcar, me pagó 14.000. Y en este otro sería 3 kilogramos de café y 2 kilogramos de azúcar y pagó 15.000 colones. Eso se puede resolver fácilmente, ya sea por el método de sustitución, el método de suma y resta, o bien lo podemos hacer en la calculadora, que si lo hacemos en la calculadora sería con menú, menos, es una ecuaciones simultáneas, dos incógnitas y incluimos los valores, que sería 2, 4, 14.000. Y de la otra sería 3, 2, 15.000. En este caso X sería 4.000 y Y sería 1.500. Y nos están preguntando por el kilogramo de café que nosotros representamos como X, entonces sería 4.000, sería la opción C. En este caso es igual, es la misma situación, son dos oraciones referidas a la misma situación. Vean que dice, Javier compró 5 entradas para el cine y 6 entradas para el teatro y pagó 48.650 colones. Raquel compró 7 entradas para el cine, 4 entradas para el teatro y pagó 45.450 colones. Y cada entrada para el cine tenía el mismo precio y cada entrada para el teatro tenía el mismo precio, entonces ¿cuál fue el precio que tenía cada entrada para el cine? Es muy parecido. Tenemos dos incógnitas. La primera sería es el precio que tenían las entradas para el cine y la segunda el precio que tenían las entradas para el teatro. Y vendría a ser 5 entradas para el cine, 6 entradas para el teatro y pagó 48.650 colones.
La otra son 7 entradas para el cine, 4 entradas para el teatro y pagó 45.450 colones. De la misma manera, lo podemos hacer desde cero. Si lo tenían aquí, nada más le dan a C y ya llegan a la pantalla. Sino para recordar, el menú menos, dos incógnitas, perdón, menú menos, ecuación simultánea, dos incógnitas. Entonces sería 5, 6, 48.650. Y la otra sería 7, 4. Me equivoqué. Vamos a devolvernos. 7, 4. Y 45.450. Eso nos va a dar X, que era el precio del cine, 3.550. Y Y, que era el precio del teatro, 5.150. Nos están preguntando las del cine, entonces sería 3.550. Ahora viene una en la que hay que identificar el valor, perdón, qué tipo de función está referida. Dice aquí: considere la siguiente información referente al precio PDX en miles de dólares que tenía un vehículo en función del tiempo X en años transcurridos, desde el momento en que ese vehículo fue comprado, con X entre 0 y 6. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes tipos de funciones se adapta mejor para modelar el precio que tenía el vehículo en miles de dólares en función del tiempo en años transcurridos desde que ese vehículo fue comprado? La más fácil de identificar cuando hay una tabla es la lineal, porque lo que revisamos es la distancia que hay entre cada una de las imágenes. Si la distancia es constante, resulta que viene a ser una función lineal. Entonces vamos a revisar. ¿A qué hablo con la distancia? Podemos relacionarlo con la diferencia. Por ejemplo, entre 20 y 18 hacemos una resta y eso nos va a dar 2. Entre 18 y 16 hacemos una diferencia que, bueno, no hace falta ni usar la calculadora. Esta también es 2. Entre 14 y 12 es 2. Entre 12 y 10 es 2. Entre 10 y 8 es 2. Como como la diferencia entre ellos es constante, entonces hablamos de una función lineal. ¿Cómo nos damos cuenta, por ejemplo, si es una función cuadrática? Se hace igual la misma diferencia, la misma resta, y si las restas de todos los elementos que tenemos son la diferencia de esas restas son constantes, hay una diferencia constante, entonces es cuadrática. Es decir, por ejemplo, que aquí me dio 8, aquí 6 y las resto, aquí me dio 8, aquí me dio 4, las resto me dio 4 y que las que siguen también den 4 al restarse, pero eso es con los resultados. Pero en este caso sería una función lineal. En cuanto a la función, la que sigue es otra que tenemos que revisar. Dice: en la siguiente tabla se muestra la cantidad CDX de hormigas que tenía un hormiguero en función del tiempo X en meses transcurridos desde el momento en que se realizó una observación con X entre 1 y 6. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes tipos de funciones se adapta mejor para modelar la cantidad de hormigas que tenía ese hormiguero en función del tiempo en meses transcurridos? Bueno, si vemos la diferencia, la resta entre ellos dos, esta me da 100. Esta me da 200, ya con solo eso ya no es lineal porque no nos está dando el mismo valor. Aquí nos daba el mismo valor, ¿ven? Entonces, en este caso ya descartamos que sea lineal. Vamos a ver si es exponencial. Para saber si es exponencial, yo lo que hago es una división. Es decir, voy a dividir 100 entre el que sigue. Luego el que sigue entre el posterior, que sería 400. Luego el que seguía entre el posterior, que sería 800. Y luego el que teníamos, que era 800, entre el posterior, que es 1600. Y luego lo mismo, 1600 entre el posterior, que es 3200. Si ustedes hacen todas esas divisiones con la calculadora o a mano,
todas le van a dar 1/2. Cuando esa división es constante, es decir, nos da el mismo número, decimos que es una función, exponencial. Y si no hubiera sido ninguna de las dos, es logarítmica. Entonces es exponencial. Entonces cuando quiero ver si es lineal, resto. Si las diferencias son iguales, es lineal. Pero cuando quiero saber si es, vamos a ver, exponencial, divido cada uno de ellos y si nos da el mismo número es porque es exponencial. Hay una por ahí, creo que yo se las había mostrado en los ejercicios que tienen en el campus. Voy a salirme un poquito del examen para que la vean, para hacer esas diferencias. Por aquí anda. Aquí está. Por ejemplo, esta es lineal porque la diferencia entre ellos, en todas ellas, es 34. Vea, 50 menos 84, o 84 menos 50, 118 menos 84, 152, todos es 34. Entonces, como esa diferencia es constante, es una función lineal, como vimos hace un rato. Esta que sigue es la que vimos hace un ratito. Vea que esta no es lineal porque si yo resto 800, 1200, 1200, 1800, la diferencia no es la misma. Pero al dividir, cuando yo divido 1200 entre 800, da igual si lo dividen para atrás o para adelante. Aquí para atrás nos dio 3/2, para adelante nos hubiera dado 2/3, es lo mismo. Ve que al dividir todo esto, cada una de ellas nos dio 3/2, entonces esta sí es exponencial. Y esta, ve que es la que les hablaba de la cuadrática. Esta, la diferencia entre ellos, digamos entre 65 y 30, 105 y 65, etc., nos dio estos valores que nos daba que no era lineal. No es exponencial porque yo al dividir, cada uno de ellos me da un número diferente. Este entre este y este entre este ya nos dio diferente, entonces no es. Pero es cuadrática. ¿Cómo me doy cuenta que es cuadrática? Porque cuando hago la lineal, me doy cuenta que los resultados están separados cada 5. Entonces, como esa distancia es constante, decimos que es cuadrática. Eso es, en este caso, cuando quiero verlas. ¿Cuál es cuál? Y bueno, y eso sería la parte de funciones. Ahora vendría la parte de estadística. La parte de estadística sí requiere, voy a traerme un resultado que habíamos visto en clase, que es este. Ustedes tienen que saber, tienen que conocer cuáles son los tipos de distribución. Esta se llama asimétrica hacia la izquierda o asimétrica negativa. Ve que está jaladita la cola para la izquierda. Esta es una distribución normal o es simétrica. Y esta está la cola jalada a la derecha, es asimétrica hacia la derecha o bien asimétrica positiva. De las dos maneras está bien dicha. Entonces, vean que, por ejemplo, esta distribución yo tengo que clasificarla de acuerdo a alguna de estas tres. La última que aparece acá es la que más se parece. Entonces quiere decir que esta es una asimétrica positiva o asimétrica hacia la derecha. Ve que en la asimétrica positiva o hacia la derecha la mediana es menor al promedio. Entonces vamos a leer el ejercicio. Dice, es asimétrica, es esta, ¿verdad? En el siguiente representación gráfica se muestra la distribución de los datos correspondientes a los sueldos en colones de las personas trabajadoras de una empresa. Entonces, dice, si 900,000 colones corresponde a la mediana de esos datos, es decir, esto, la mediana es menor al promedio. Entonces, el promedio de los sueldos de esa empresa es mayor, porque el promedio tiene que ser mayor a la mediana. Entonces, en este caso, tenemos que es la A. Y se tiene que aprender eso. Ahora, esta dice, para responder los ítems 33 y 34, considere la siguiente información. En la siguiente tabla se representan algunas medidas de posición diferentes a las edades en años que tienen las personas competidoras de un torneo de ajedrez.
Aparecen varias medidas de posición: mínimo, máximo, moda, mediana, promedio, primer cuartil, tercer cuartil. Vamos a ver cada una. Este es el menor de los datos. En este caso ya casi vemos que nos preguntan. El menor de los datos es 17. El máximo de los datos, el mayor de los datos es 60. Dice que hay una moda. La moda es el dato más frecuente, 31. La mediana es la mitad de los datos, el 50% de los datos, que también nosotros podemos decirle que es el cuartil 2. Entonces, ¿qué pasa con la mediana? El 50% de los datos es mayor a 35 y el 50% de los datos es menor a 35. En cuanto al promedio, el promedio es la suma de todos los datos divididos entre el total de datos. Y el primer cuartil divide los datos en también similar a la mediana, pero de esta manera: el 25% de los datos es menor a 24 y el 75% de los datos es mayor a 24. En el tercer cuartil, el 75% de los datos es menor a 45 y el 25% de los datos es mayor a 45. Entonces, vamos a ver qué nos preguntan. Dicen, al menos la mitad de las personas competidoras de ese torneo tienen una edad mayor o igual que. Cuando me dicen al menos la mitad, me están hablando del 50%. Por eso se están refiriendo a la mediana. Entonces, como se están refiriendo a la mediana, yo reviso la mediana. La mediana es 35. Entonces, recuerden que la interpretación era el 50% de los datos es mayor a 35, el 50% de los datos es menor a 35. En la 34 dice, ¿cuál es la edad más frecuente que tienen las personas competidoras en este torneo? Pues nos están hablando de la moda. En este caso sería 31. Sí, es fácil. En la siguiente tabla se muestra, esto es de estadística también, se muestra el valor porcentual de cada uno de los 3 componentes que se toman en cuenta al calificar los proyectos presentados por las personas estudiantes de un curso. Asimismo, se muestra la calificación obtenida por cada componente en una escala de 1 a 100 del proyecto presentado por Luis. La nota final de este proyecto corresponde a la media aritmética ponderada de todos los componentes que se toman en cuenta al calificarlo, y nos dan originalidad, presentación, metodología y los valores correspondientes en porcentaje y calificación de Luis. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la nota final del proyecto que presentó Luis? Es una media ponderada. Y ahí nos lo indicaron hace un rato. La media ponderada sería multiplicar el porcentaje, 25 por 73, sumar 35 por 84 y sumarle 40 por 90. El total de estos datos es un 100%. Entonces se divide entre 100. Entonces esto sería nuestro valor, nuestro resultado sería calcular la media ponderada. Sería 25 por 73 más 35 por 84 más 40 por 90. Y esto divide entre 100. Eso da 83,65 como media ponderada, y que sería la opción B. Siguiendo la 36, generalmente las pruebas antes de este año llegaban a la 35, ahora incluyen estas 5 preguntas más, que lo que hacen es revisar algunos ejercicios de los temas que ya vimos hace un rato. Ve que van a encontrar de geometría, de funciones y de estadística en estas 5 que faltan. Dice, la superficie de un del reloj de pared tiene forma de hexágono regular. Si la medida de un radio del hexágono que representa la superficie es 12 centímetros, entonces, ¿cuál es la medida del perímetro de ese hexágono? Esa es muy sencilla, porque en realidad lo que ustedes le están preguntando es el perímetro de este hexágono. Los hexágonos tienen la particularidad de que los lados y el radio miden lo mismo. Entonces, si el radio mide, por ejemplo, que dice ahí 12, entonces el lado también mide 12. Y todos los lados miden 12. Porque todos los lados miden lo mismo, es un hexágono regular. Entonces, si yo quiero el perímetro, sería 6 veces la media del lado, 6 por 12. Y 6 por 12 es 6 por 12 es 72
Entonces ya ahí tendríamos la respuesta, sería la B. La que sigue, considere la siguiente información: la cantidad C de suscriptores en miles que tuvo una plataforma de videos está dada por C de X igual a X a la 3 más 4, donde X representa el tiempo en años, desde la creación de esta plataforma, con X entre 0 y 6, que son los años. De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos suscriptores en miles tuvo la plataforma de videos 5 años después? Entonces lo que hacemos es sustituir. Entonces eso nos da 129, que sería la opción C. La 38 dice: considere la siguiente información. Un estudio científico determina que la cantidad de energía Q en kilovatios hora generada por un panel solar está dada por Q de T igual 0,2 más 0,7 raíz de T más 3, donde T representa el tiempo en horas que ese panel estuvo expuesto a la luz del sol, con el tiempo entre 4 y 8 horas. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la cantidad de energía en kilovatios hora generada por ese panel si estuvo expuesto a la luz del sol 6 horas? Es un ejercicio de una imagen también, porque nos están dando el tiempo. Entonces, en este caso sería 0,2 más 0,7 raíz de 6 más 3. Lo sustituimos en la calculadora. 0,2 más 0,7 raíz de 6 más 3. Hasta ahí llega la raíz y eso nos da 2,3, que sería la opción A. Ahí está. La 39, ya casi terminamos, faltan 2. Considere la siguiente información referente al precio P de X en miles de colones que se debe pagar para transportar un mueble de madera a un vehículo en función de la distancia recorrida X en kilómetros a partir del inicio del viaje de ese vehículo, con X entre 1 y 6, que son los kilómetros. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al tipo de función que se adapta mejor para modelar el precio en miles de colones que se debe pagar para transportar el mueble de madera en el vehículo en función de la distancia recorrida en kilómetros a partir del inicio del viaje en ese vehículo? Primero, si es una función lineal, cuadrática o exponencial. Ya sabemos que para que sea lineal, esta diferencia, cuando yo resto, por ejemplo, 28 menos 14, vamos a ver 42 menos 28, 56 menos 42, 70 menos 56 y 84 menos 70 tiene que dar lo mismo. Si nos da lo mismo, es lineal. Vamos a ver. Esto da 14. Esto da 14. Que es 42 menos 28. Esto da 14. Esto da 14. Esto da 14. Entonces, como todo da lo mismo, es una función lineal. Vamos a ver la última. Dice: la siguiente tabla muestra algunas medidas de posición referentes al tiempo en minutos que tardó cada día una persona en realizar ejercicio físico durante un mes. El mínimo es 45, la moda 55 y el máximo 65. De acuerdo con la información